Hola amigos, hermanos que nos acompañan desde la intimidad de sus hogares. Queremos darles la bienvenida al estudio de la lección de escuela sabática correspondiente a este día jueves 4 de noviembre de 2021 que se titula Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. En esta lección, apreciados amigos y hermanos, quisiera destacar tres puntos importantísimos. El primero de ellos es ¿cómo adquirimos sabiduría e inteligencia? ¿La adquirimos a través de la obediencia? ¿Cómo se adquieren? La palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 4 y los versículos 5 y 7 abren este panorama. Y dice así el versículo 5: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. El 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. El mismo libro de Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Por qué se me pide adquirir sabiduría e inteligencia? ¿Por qué se me pide comprar sabiduría e inteligencia? Porque no son innatas en mí, son adquiridas. ¿Y cómo se obtienen? Se obtienen a través de la comprensión de el temor de Jehová. ¿Y cómo voy a entender el temor de Dios? Bueno, también el libro de Proverbios, el capítulo 4, el capítulo 2, perdón, el versículo 1 nos dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, el versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová. En resumen, podríamos decir con respecto a esta parte que para poder adquirir sabiduría e inteligencia, debo entender el temor de Jehová. Y el temor de Jehová voy a obtenerlo guardando sus mandamientos. El segundo punto que quiero destacar es que la obediencia no lo es todo. La lección dice de que la obediencia, esa era su sabiduría y su inteligencia. Pero debemos tener cuidado al interpretar esto. A veces obedecemos para bien y a veces obedecemos para mal. Por ejemplo, el joven rico preguntó qué hacer para obtener la vida eterna, sin embargo, andaba perdido. Cuando Jesús le pregunta si guarda los mandamientos, le dijo de que sí, él los guardaba desde su niñez. Los guardaba. Ya vamos a analizar qué significa guardar. Podemos entonces, con esto decir, hermanos, que podemos tener mucho tiempo de ser cristianos, pero aún así no estar guardando la ley de Dios. Israel debía obedecer para su beneficio personal, pero también debía obedecer para poder ser luz y salvar al mundo. Por eso es que la lección habla de que a través, la obediencia era la llave que abriría esas dos grandes bendiciones encontradas en la ley de Dios: la sabiduría y la inteligencia. Si Israel hacía esto a través de la obediencia, entonces encontraría vida para sí mismo, encontraría beneficios y bendiciones para sí mismo, pero de igual manera serviría al mundo de testimonio de salvación. Y por eso Jesús nos compara como la sal de la tierra y nos compara como la luz. Una luz, quien tiene luz no la puede esconder. Si la esconde es porque no la ha comprendido en su totalidad. Ahora, ¿qué significa guardar? Porque el texto de Deuteronomio 4, 6 comienza así: guardadlos pues. ¿Guardad qué? Los estatutos, eh, los mandamientos. Pero ¿qué significa guardar? Hace un momento puse el ejemplo del joven rico. El joven rico dijo de que él desde su niñez guardaba los mandamientos. ¿Los guardaba? ¿O solamente estaba
cubriéndolos, protegiéndolos, cumpliendo normativamente una serie de ordenanzas de parte de Dios. ¿Qué involucra el guardar? Guardar significa, según el diccionario, observar y cumplir. Y para poder observar y cumplir, necesitamos prestar oído a la sabiduría de Dios, según Proverbios 2:2. Inclinar mi corazón a la prudencia. La prudencia, según el diccionario, me ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y cambiar mi conducta. Guardar también significa clamar a la inteligencia. ¿Ven cómo todo está interconectado? Ahora, ¿de qué le servía a Israel tener mandamientos y tener a un Dios, a mandamientos perfectos y tener a un Dios personal tan grande si estos no habían comprendido el temor de Jehová? Cuando comprendemos el temor de Jehová, entonces estamos preparados para obedecer. Y cuando obedecemos, tendremos el privilegio de recibir la sabiduría y la inteligencia que Dios quiere darnos. Quiero finalizar este breve estudio leyendo lo siguiente. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 1026. Dios hará grandes cosas para los que aprendan de Él sin depender de su propio consejo, sino de aquel que nunca comete un error. Nuestra seguridad, nuestra sabiduría dependen de reconocer las instrucciones de Dios y prestarles oídos. El conocimiento más valioso que podamos obtener es el conocimiento de Dios. Los que caminen humildemente delante de Él, amándole soberanamente y obedeciendo su palabra, recibirán la bendición de la sabiduría. Se les dará el conocimiento del cielo para impartirlo a otros. Queridos amigos y hermanos, la obediencia era la herramienta para abrir esas grandes dos bendiciones de Dios, la sabiduría y la inteligencia. Cuando realmente prestamos oídos a esos mandamientos, cuando clamamos a la inteligencia y cuando practicamos la prudencia, entonces entenderemos el temor de Dios y estaremos preparados para obedecer y para poder guardar sus mandamientos. Que el Señor te bendiga.